Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Hoy vamos a tener dos invitados, la profesora Carmen Candia y el profesor Emilio. ¿Cómo andamos, Emilio? ¿Qué tal estás? Buenas noches, mi querido Alejo, León Guaraní, León Negro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar contigo, un gusto estar con la querida doña Carmen, una vieja en el sentido de antigua, no en el sentido de la edad. En el sentido, claro, una vieja camarada en esta cuestión de la lucha por la reivindicación de nuestra historia. Sí, así mismo. ¿Qué tal, profe? Gracias. ¿Cómo andamos, profe Carmen? Todo ¿Qué bien, tal? todo bien. Aquí ¿Qué tal esa vamos salud? ¿Qué tal la salud? Yo sé que estás con Bien. problemitas de salud, así que... Sí, resulta que el COVID no me trató muy bien. Ok. Entonces quedé con una, leve disfunción pulmonar, pero seguimos la lucha. No es de paraguayos quejarse ni ser amirí, entonces seguimos, ¿verdad? Y estamos con algún matecito por ahí para poder ir... Sí, por supuesto, siempre. Yo ahora también con un matecito Sí, para amilanar un poquitito. así es. Bueno, les cuento. La semana pasada ya tuvimos nosotros una entrevista con Emilio y no salió bien. No sé qué pasó, el audio, el video, se me cortó todo. Entonces, quiero repetir. Vamos a repetir el programa de Sí. la guarida hoy. Así es que vamos a hablar de la leyenda negra. Creo que la charla que tuvimos con Emilio fue muy linda la semana pasada. Así es que quiero empezar tocando como empezamos esa vuelta, Emilio, hablando de la cédula real del 1537. Entonces, empezar desde ahí, desde el Caracú, desde cuando nace prácticamente todo este tema, y ir viendo hasta los 1700 qué fue lo que pasó, cómo fue nuestra historia, la historia real, para poder comprender la profundidad de lo que es la República del Paraguay y relacionarla con la leyenda negra española, porque somos sus primeros hijos acá en América del Sur y a nivel de madre de ciudades, ¿verdad? Y básicamente fuimos los últimos en protegerla hasta el último, ¿verdad? Entonces es importante resaltar eso, que siempre Paraguay está muy ligado a lo que es la madre patria o lo que fue la madre patria en su momento, ¿verdad? A pesar de que la madre patria es muchas veces tan injusta y tan malagradecida con su primogénito acá en el Río de la Plata. La cuestión es que el Imperio Español tenía una tradición o una cultura, unas formas que no son similares a las que se dan en otros imperios históricos. El Imperio Español es un imperio civilizador. Esencialmente es un imperio civilizador que exporta su conocimiento al mundo, que exporta su valía al mundo. ¿Y esto por qué? Porque recibe mucho de la impronta del Imperio Romano. Cuando Roma se expande en España, el imperio y se empieza la, digamos, cristianización de España con los visigodos y con el tema allí de Viriato y del Concilio de Toledo allá por el siglo VI, siglo VII. España tiene ciertas estructuras que no son las mismas que en otros imperios. Eso fundamentalmente. Tiene una estructura de civilizadora. No se va a comportar como un imperio depredador. No hay colonias. Diferencia... Eso es lo primero y principal. Las colonias no existen. Forma parte del reino con provincias, ¿verdad? Absolutamente.
Entonces, este imperio, el imperio español, es un imperio que se basa en la construcción de civilizaciones. No se basa en el comercio, en el simple mercachiflismo, digámoslo de una forma. Es un imperio que se basa en construir civilizaciones, en crear nuevos mundos. Esa es la gran diferencia que hay, por ejemplo, con el imperio holandés o con el imperio inglés, que son imperios depredadores, que son imperios que no les interesa crear nuevas civilizaciones, simplemente ellos implantan su civilización para el beneficio único y exclusivo de los pequeños oligarcas o plutócratas que gobiernan esas élites. Entonces esa es una gran diferencia entre un imperio y otro imperio. Y aparte, tenemos otro hecho importante que nos conduce a la fundación de Asunción, que es la Reconquista. La Reconquista, ¿qué es? El proceso por el cual durante casi 8 siglos los reinos de España combaten contra los musulmanes para recuperar la península ibérica. Y proceso que se termina en 1492, justamente meses antes del descubrimiento de América, con los reyes católicos, que son los que hacen la captura del reino de Granada y se cierra el proceso de la Reconquista. Entonces, los españoles que van a venir a América son esos españoles que lucharon que lucharon durante la Reconquista y que fueron los que terminaron la Reconquista, los que conquistaron Granada. No estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de nada de eso. No, hablamos de guerreros. De guerreros, claro. Guerreros. A lo que voy nomás es que lo que siempre nos pintan es que venían los delincuentes, no los hidalgos, que eran los españoles, ¿verdad? No venían, es lo que nos pintan, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Totalmente lo contrario. Es todo lo contrario. Eran los ingleses los que mandaban a su escoria a las colonias, a las 13 colonias. Así mismo. En el norte. Pero prácticamente un siglo después. Prácticamente un siglo. Sí, casi 2 siglos después. Sí. Y bueno, y aparte de esos soldados curtidos que eran los soldados españoles que venían acá, no solamente en la Reconquista contra los moros, sino que también hicieron las guerras las guerras de Italia. Las guerras de Italia en el siglo XVI, con los famosos tercios que empezaron a aparecer en esa época, los tercios, sí, y que eran por casi un siglo y más, fueron la fuerza dominante de todos los ejércitos europeos, los tercios. Que eran como se les llamaba tercios. Que eran la fuerza militar más poderosa en ese momento. Sí. Fue la tropa de élite de Europa por prácticamente un siglo, hasta el 1620, 1630, llegaron a ser la tropa de élite, y se les llamaba tercios porque ellos combinaban 3 armas, o sea, sus regimientos, el tercio es equivalente a un regimiento, combinaban todas las armas que entonces se conocían, la artillería, la infantería y la caballería, el tercio. Allí se le llamaba el tercio, y era una combinación de las 3 armas conocidas entonces. Y la infantería tenía algo muy importante, que eran las picas, ¿verdad? Que fueron muy famosas. Es claro. Tenés que habilitar, profe, tu micrófono, porque yo te corté hace rato porque hacía un ruidito. Les voy a contar nomás un detalle que muy pocos saben, sosteniendo lo que dice Emilio, ¿verdad? Del linaje de los conquistadores que vinieron, ¿verdad? Sobre todo al Paraguay. Que en la década del 70, y como mucho se oculta, ¿verdad? No se difunde, la duquesa de Alba envió a través de Cancillería una nota solicitando que los descendientes de Ortiz de Zárate que vivían en el Paraguay estaban invitados
para una gran reunión familiar en España, porque ella está emparentada con los Ortiz de Zárate, de alguna manera. Y fueron los descendientes de Ortiz de Zárate a compartir la mesa de la duquesa de Alba con el rey de España. Eso por ejemplo no se cuenta, eso fue en la década del 70, para que tengan una idea del linaje, ¿verdad?, de los conquistadores que vinieron al Paraguay. ¿Cuál era el linaje? Y también un detalle ahí importante también que es... Eran o sea, eso yo no lo sabía. Los Ortiz de Zárate eran parientes de los duques de Alba. Estaban emparentados con los duques o sea, con la duquesa de Alba en alguna de las ramas. Entonces ella envía a través de Cancillería y esos descendientes vivían en el interior del país y tuvieron que hacer la genealogía de esos descendientes para que puedan y vestirlos decentemente porque eran del interior y dan algunas indicaciones de si esto no diga aquello. Yo me enteré por alguien que estaba en la Cancillería en ese momento y que me contó, yo no podía creer. Imagínate una cosa que, como decís, mira lo que es, ¿verdad? La sangre y cómo esta gente de este nivel tiene en consecuencia ese linaje. Y para que se den cuenta que también no es un detalle menor, cómo esta gente lleva su marketing, su estrategia o su guerra cultural hasta tal punto de un detalle así opacarlo. Sí. Claro, este detalle es nada más que para confirmar el video de cómo minimizan y nos ningunean, ¿verdad? Y el linaje más, bueno, por decir, los hidalgos más importantes fueron los que vinieron al Paraguay. Eso es algo que esconden, que ocultan. Claro. Entonces, no eran los, o por lo menos, los que vinieron al Paraguay. Claro. Nosotros en ese sentido, por eso, retomando un poco la exposición, los españoles que vinieron a América, no solo los que vinieron a Paraguay, los que vinieron a América en general, que no fueron muchos, la gente cree que fueron muchos, no fueron muchos. Los españoles que vinieron a América eran gente de linaje, eran hidalgos, eran personas, y únicamente tenía que ser de esa forma, porque de lo contrario, como la gente cree que en el siglo XVI, a miles de kilómetros de distancia, sin internet, sin WhatsApp, sin las armas que hay hoy en día, sin avión, sin nada de eso, ¿cómo cree la gente que se sostuvo un imperio por casi 4 siglos en América? ¿Cómo? O sea, solamente se puede sostener porque la gente que viene acá a administrar ese imperio es gente verdaderamente noble, es gente verdaderamente noble y capacitada para llevar adelante la tarea de administrar un imperio que duró 4 siglos. Ya se dice pronto, pero 4 siglos. Nosotros tuvimos casi 3 siglos bajo el Imperio Español. Más tiempo tenemos como parte del Imperio Español que como país independiente. La gente no dimensiona. Y otra cosa importante, como vos me habías preguntado sobre el tema del año 1537, los españoles tenían muy profundamente en su constitución cultural o tradicional la idea de las comunidades, de las castellanías y de los cabildos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un rey tenía que jurar, cuando un rey tenía que asumir el rol, el rey por derecho hereditario era rey de España, claro que sí. Pero ese rey tenía que jurar ante las cortes para que reciba el mandato de las cortes de gobernar sobre España. Ese es el famoso juramento a las cortes, los fueros también, como se le dice, los fueros. Y bueno, cuando los primeros paraguayos o los fundadores del Paraguay, que son Juan de Salazar, Ayolas, todos estos muchachos que vinieron,
qué sé yo, el hermano de Teresa de Ávila, que no me viene ahora, Rodrigo Céspedes de Ávila, el hermano de Santa Teresa de Ávila, fue fundador del Paraguay también. Muy importante decirle eso a la gente. El hermano de Santa Teresa de Ávila fue fundador del Paraguay con Domingo Martínez de Irala y demás. Todos ellos tenían esta tradición de los fueros y de los cabildos, de las castellanías, de las corporaciones, pero la corporación en el buen sentido de esa palabra, no en el sentido moderno, en el sentido clásico de esa palabra, los cabildos, las comunidades. Entonces, ellos mismos se organizan acá para que este país sea una república dentro del imperio. Era una república dentro del imperio. Y por esa razón es que nosotros, cuando se da todo este proceso de que Paraguay se funda la ciudad fuerte de Nuestra Señora de la Asunción y se establece un ayuntamiento, a partir del momento en que se establece un ayuntamiento, la ciudad ya tiene sus propias leyes, ya tiene sus fueros, a partir de ese momento. Entonces, allí es donde el emperador Carlos V, el 12 de septiembre de 1537, por real cédula, le otorga a los paraguayos la posibilidad a los habitantes de Asunción, del Paraguay, la posibilidad de elegir sus gobernadores provisorios, que posteriormente tienen que ser confirmados por el rey, obviamente, pero ya tienen esa potestad. Autonomía. República. Eso ya era la república. Eso ya era la república. Entonces, hay gente que cree que hay una guerra entre un sistema republicano contra el sistema monárquico. Y eso no es cierto. Esa es una dicotomía moderna. Es una dicotomía que surge en la Revolución Francesa y adelante, y en la Revolución Estadounidense. Nosotros tenemos que ser una república e independizarnos del monarca. Pero nosotros ya éramos república al mismo tiempo que éramos imperio. ¿Por qué? Porque es lo que ocurría, como te había dicho al comienzo, con el Imperio Romano. El Imperio Romano era imperio a la vez que república, las dos cosas al mismo tiempo. Eso no es contradictorio. No es contradictorio. Asimismo, además hay un detalle importante que resaltar de los españoles. Creo que la profe también tiene esa información. Que si nosotros podemos darnos cuenta, todos los reinos de América fueron respetados cuando vinieron de España, con todas sus realezas y con todos sus linajes. Fueron respetados hasta el último, tanto la parte inclusive cuando se arma todo el tema de México con los aztecas, que es muy importante porque ahí se deslumbra muchísimas cosas y se rompen muchísimos mitos de la leyenda negra española, que eran 300 españoles contra un ejército azteca terrible, que jamás lo hubiesen ganado si estuviesen los 300 españoles. Era porque claro, lo que ahí existió fue una alianza. Una alianza con los otros pueblos, porque se respetaba a los otros pueblos. Contra un imperio realmente tirano, que era el imperio azteca. Y la prueba de eso son los títulos nobiliarios que hasta ahora existen, por supuesto ya no oficialmente, ¿verdad? En el Perú, por ejemplo, hay muchos nativos descendientes de los príncipes incas que tienen títulos nobiliarios que los adquirieron durante la época de la conquista, ¿verdad? Española, ¿verdad? O sea, esa es la prueba tangente de que todo es una leyenda negra. Claro, Entonces, porque ahí son documentos tajantes. Y claro, hay que decirle a la gente, un poco a la gente qué es leyenda negra, porque la mayoría de las personas no saben qué es la definición de leyenda negra. Y leyenda negra es una serie de versiones historiográficas de tinte propagandístico
que se han difundido especialmente desde el mundo anglosajón para desprestigiar al Imperio Español con mayormente con mentiras, porque algunas cosas que seguramente ocurrieron, atrocidades, siempre ocurren en las guerras, en las conquistas, siempre ocurren atrocidades, nadie va a negar, pero una cosa es decir, ocurrieron atrocidades en tal o cual lugar por motivos puntuales o por situaciones muy específicas o por un contexto bélico, por ejemplo. Y otra cosa es decir, los españoles vinieron, exterminaron a todos los indios, se robaron el oro, dejaron arrasada América, etcétera, etcétera. O sea, hay que diferenciar muy bien una cosa de la otra, y eso es la leyenda negra. Es la propaganda que los anglosajones crearon para desprestigiar al Imperio Español. Eso es la leyenda negra. Y ahí va una pregunta para ambos. Primero le vamos a dar a Emilio, después a la profe. ¿En qué momento empieza a trabajar esta maquinaria? O sea, ¿en qué momento los anglosajones se dan cuenta que no hay con qué darle a los españoles y la única forma de empezar a hacer todo porque es maquiavélico, gente, es muy difícil, hacer todo lo que hicieron a nivel de propaganda, en esa época. A nivel de propaganda en esa época es difícil, ¿verdad, profe? Es difícil definir en qué momento se inicia eso. Pienso que desde el mismo momento que el Imperio Español es enemigo del Imperio Inglés, es decir, de los ingleses. Hay que recordar de que Inglaterra no podía ejercer el comercio en las provincias hispanas, por ejemplo. Para ellos eso era terrible. Entonces yo pienso que viene por ese lado, ¿verdad? Pero lo que nos tiene que interesar a nosotros es lo que sucedió en el Paraguay, pienso. El principal exponente de la leyenda negra fue Cecilio Báez, aquí en el Paraguay. Eso es lo que tenemos que manejar bien todos. Ahí empieza todo, incluso la leyenda en contra del Mariscal López, el doctor Francia, todo empieza ahí. Y irnos para atrás, como, ¿verdad? Hablando sobre lo que fue el tema con Inglaterra, que como dice Emilio, ¿verdad? Pero aquí en el Paraguay empieza todo, realmente se intensifica eso con Cecilio Báez, que es adoctrinado en Buenos Aires. Entonces, al leer de la tiranía del Paraguay es algo aberrante, porque es un desprecio tal a nuestra hispanidad, pero somos luego, no sé, algo vergonzoso que le sucedió, que sucedió en América, que los españoles nos hayan, es decir, que tengamos esa ascendencia, ¿verdad? Es terrible como él expone, es algo realmente, como dice Emilio, es la escuela anglosajona, ¿verdad? Que vino al Paraguay, y eso tenemos hasta ahora. Pero decir en qué momento empezó eso es un poco difícil. No podemos saber exactamente, pero sí fue un proceso. Yo quisiera, claro, en el sentido de la leyenda negra que Paraguay va a heredar. Exacto. Con la ahí está, con su forma de independencia incluso. Claro, ya, porque el tema es que los porteños son los primeros difusores de la leyenda negra antiespañola en América, los porteños, al menos en Sudamérica. Entonces acá se da una dialéctica también entre Paraguay, tradicionalista, hispanista, conservador, digamos, por usar una palabra, versus Buenos Aires, liberal, progresista, anglosajona. O sea, esta dialéctica existe. Como hasta hoy. Pero si vamos a hablar de la leyenda, sí, hasta hoy es así. Ahora, si vamos a hablar de la leyenda negra como constructo histórico, yo me animo a decir que empieza con la Revolución Protestante. Con la Revolución Protestante empieza la leyenda negra porque Martín Lutero, cuando presenta sus tesis, sus 90 y tantas tesis, que no son tesis como la gente cree,
libros y libros. No, son simples afirmaciones que él hace, 93 tesis creo que eran las que él hace en 1517. Tampoco es que se fue a clavar las tesis en la puerta de Württemberg, si mal no recuerdo. Simplemente publicó y ya está, publicó. Eso ya es la leyenda blanca de ellos, de los protestantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica, que sin duda alguna cometió sus errores, nadie va a negar que se cometieron errores políticos en ese tiempo, o errores de administración del dinero público, cuestiones pecuniarias, ¿verdad? Sin duda alguna se puede cuestionar eso a la Iglesia, pero lo que no se puede cuestionar es que la Iglesia siempre tuvo la posta en todo lo referente a doctrina, dogma, magisterio, tradición. Y entonces cuando le llaman a Lutero y le dicen, bueno, Martín, vení, vamos a discutir qué es lo que vos estás planteando, porque nosotros capaz que reconocemos nuestros errores en lo referente a la venta de indulgencias, que no es lo mismo que la indulgencia en sí. La indulgencia es una cosa y la venta de indulgencias es otra cosa. La gente confunde mucho. Una cosa es la indulgencia y otra cosa es la venta de indulgencia. La indulgencia uno la obtiene, por ejemplo, cuando te vas a rezar un rosario en el día de la Virgen de Cacupé y te confesás y comulgás ese día, recibís una indulgencia. Automáticamente, es una indulgencia. La venta de indulgencia, ¿qué es lo que era? Que viene un obispo para su propio pecunio y te dice, yo te voy a afirmar que vos tenés una indulgencia y vos pagame plata. Eso es diferente, no sé si se entiende. Y bueno, esa denuncia que Lutero hizo está bien, es genial. Un obispo no puede hacer eso, está malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Ahora, vamos a discutir de tu tema de tus 90 y pico de tesis y vamos a hablar de tus tesis con las que vos pretendés salirte de la Iglesia. Y la Iglesia se pone a discutir con Lutero. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Le pregunto a la gente, ¿qué cree que ocurre la gente? Que la Iglesia le deja en ridículo a Lutero. Le despluman al pobre sus tesis. ¿Qué es lo que la gente piensa? Que son ignorantes los de la Iglesia. Serán chorros, pueden ser, pero genios a la vez. Le dejaron en ridículo al pobre Martín Lutero. Entonces, ¿qué pasó? Lutero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que irse a crear panfletos propagandísticos para desprestigiar a la Iglesia, para desprestigiar a la Iglesia. ¿Y quiénes eran los protectores de la Iglesia en esa época? El Imperio Español. El Imperio Español era el protector de la Iglesia en esa época. Eran los ejércitos españoles los que defendían al catolicismo en esa época. Entonces, Lutero y sus amigos, para desprestigiar a la Iglesia Católica y a España, que era la defensora de la Iglesia Católica, empiezan a crear panfletos propagandísticos. Uno de los más famosos es cuando dicen los protestantes que empezaron a surgir en esa época, que los españoles le quemaban vivos a los indígenas de América, les rostizaban como si fueran pollos rostizados. Y están las imágenes, yo les recomiendo el libro de María Elvira Roca Barea sobre la leyenda negra, las imágenes que los protestantes ponían de los indígenas, y los indígenas españoles eran rubios de ojos azules. Los indígenas de América eran rubios de ojos azules. Nunca vieron un indio en su vida. Claro. Nunca vieron un indio. Ellos ponían nomás esas imágenes porque ellos necesitaban ese panfletismo para que y en esa época quién sabía leer y escribir. No, y encima que se relacionen esa gente con los indios, porque esa gente era todo caucásica, ¿verdad? En esa época. Claro, y en esa época quién sabía leer y escribir. Y este es el error otra vez que comete la Iglesia Católica. La Iglesia Católica escribe libros, tratados así, anchotes,
volúmenes y volúmenes extensos de refutaciones y de disquisiciones con las que se refutan todas las mentiras de Martín Lutero, así libros y libros y libros y libros. ¿Y quién así puede leer? Nadie. Y la gente pico te va a leer eso. La gente miraba las imágenes que Lutero imprimía con la imprenta. Los españoles queman indios en América, ¿me entendés? Estos católicos queman indios en América. Eso es lo que la gente veía. ¿Entendés? Y vos tenés el libro A7, el libro de la Iglesia Católica, y después tenés un panfletito protestante ahí. ¿Y qué es lo que la gente ve? El panfleto. ¿Entendés? Entonces, esa es la leyenda negra. Ese es el origen de la leyenda negra. Para que la gente sepa. Para mí ¿Sí? es ideal esto, justamente por eso fue la pregunta, ¿verdad? Para poder identificar exactamente cuándo empieza todo, porque ahí empieza una campaña, para mí empieza la guerra cultural anglosajona que la tenemos hasta hoy instaurada en las Américas. Y ahora, en esta época, más que nunca, la guerra cultural está encarnizada y la gente no se da cuenta. Por eso quiero tocar estos temas y hacer una secuencia. El próximo vamos a hablar de Gaspar Rodríguez de Francia con la profe comandando la batuta, ¿verdad? El tema es que... Ella es una gran especialista del doctor Francia. Por eso... Así es que ese programa es imperdible. Imperdible. Entonces, la idea es hacer una secuencia para que podamos dimensionar que lo que empezó allí sigue su eco acá y está mucho más fuerte que nunca. Está mucho más fuerte. Atiendan un detalle. ¿A quién le están atacando con el tema cultural de la ideología de género? Con el tema cultural de todo lo que viene del abortismo, evitar la procreación, tratar de que no se reproduzcan. ¿Desde dónde? Desde 1971 empieza esa política y la creación de la Agenda 2030. Desde ahí empieza todo esto. ¿Y apuntan a quién? A América Latina y a España. Porque lo que pasa en España se repite en Buenos Aires y entra como eco en América Latina y en México. Y entra de arriba y entra de abajo. Y es increíble, lo que pasa en España pasa acá. Y es como un eco. Es exactamente, seguimos siendo los mismos enemigos y no se da cuenta la gente. No se da cuenta. Es terrible. Es terrible. Inclusive nuestros mismos compatriotas son nuestros mismos enemigos. Que es lo más grave de todo, ¿verdad? Lo más grave de todo es que... Y eso siempre fue lo más grave, que tenemos siempre el enemigo en casa. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y hoy yo me puedo dar cuenta, yo antes cuando era más joven creía que el paraguayo nomás era así. Y me doy cuenta de que no es así. De que no es así. Me doy cuenta de que en toda América Latina es calcado. Por lo tanto, ahí es donde uno se puede dar cuenta de que esto está orquestado. Hay un manual que están siguiendo. Porque es el mismo. Es un sistema de dominación que se impuso. No es algo que surgió nomás porque sí. Ese sistema de dominación viene desde la misma educación que se imparte desde las revoluciones liberales que se impusieron en América, excepto en el Paraguay hasta 1870. Recién en 1870 Paraguay es absorbido por las revoluciones liberales. No sé si doña Carmen quiere ahí decirnos algo también. No, y es así, Emilio, como decís, ¿verdad? Ahí empieza realmente en el 69 se introduce la ideología liberal y ahí empieza la gran división entre los paraguayos, que anteriormente no tenían nada de eso. Éramos uno solo. Bueno, ahí empiezan las divisiones, las guerras civiles, y llegamos después por las guerras ideológicas que tenemos actualmente, que es toda una secuencia que empieza ahí. Porque todo esto es una consecuencia del liberalismo que va mutando su estrategia, más que nada, ¿verdad? Y es la división de la familia, atacar la Iglesia Católica,
y una serie de cuestiones, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Va aumentando, o sea, el enemigo se va haciendo fuerte, incluyendo otras nuevas maneras o formas, que es la Agenda 2020, ¿verdad? 2030, perdón. Y una serie de cuestiones, pero como dice Emilio, todo empieza en 1869. Y claro, en Paraguay al menos es así. En Paraguay empieza en 1869. En 1869 nosotros ingresamos en esa lamentable situación que arrastramos hasta así ahora. Mismo. Ese es el foco de todos los males, mi querido Ale. Así mismo. Ese es el foco de todos los males. Y ahí quiero hacer una alegoría, Emilio. ¿Te recordás que en el programa que se nos veló empezamos a hablar de lo que vendría a ser justamente la cédula real de 1537, que ya hablamos ahora, y fuimos bajando un poquitito en Paraguay y fuimos haciendo como un paralelismo entre los reyes de España y cómo fueron cambiando su política, y cuando entraron los Borbones fue como cuando Paraguay empieza a sentir ese impacto y empieza la revolución comunera, empieza Paraguay a perder sus fueros y empieza Paraguay a sacar su estirpe, ¿verdad? Su estirpe, y empieza a ser ese hijo rebelde, ¿verdad? Que lo caracterizó y lo caracteriza hasta hoy, ¿verdad? Totalmente. Paraguay es el primogénito del Río de la Plata, por eso nosotros en el programa que tenemos con otros amigos, el liberalismo es pecado, decimos siempre primum inter pares del Río de la Plata, porque es así. Asunción es la madre fundadora y además el obispado de Asunción es el más antiguo del Río de la Plata. Entonces somos los primeros entre pares acá. ¿Qué ocurrió? Que los reyes católicos, con Isabel la Católica y Fernando, ellos mandaron por medio de las leyes de Indias, las leyes de Burgos, las leyes nuevas, la escuela de Salamanca, el buen trato a los indios, el derecho de gentes, que se respete la propiedad del indio, que el indio bautizado tenía que ser tratado como un súbdito del rey. Así mismo. Y de ninguna manera se le podía explotar. Obviamente que se dieron casos como los encomenderos o como ciertos tipos de explotación que existieron, nadie va a negar, pero eso existía en contra de la legislación española, en contra de la legislación. O sea, el imperio siempre hizo todo lo que pudo para que los indios vivan bien, lo mejor posible. Y Paraguay se mantuvo en sus fueros mientras los Austria, los Habsburgo, estuvieron en España. Paraguay se mantuvo en sus fueros hasta 1714, más o menos, cuando se produce la Guerra de Sucesión Española. Y allí toman el poder los Borbones. ¿Y qué traen los Borbones? Los afrancesados. Los Borbones afrancesados traen las reformas ilustradas, el despotismo ilustrado, todo ese liberalismo que ya estaba metido ahí, en ese preliberalismo que estaba metido ya ahí en los Borbones, viene a infectar el tejido social de América. Se arman los monopolios comerciales, se arman los navíos de permiso, los navíos de permiso se traficaban esclavos, cosa que no se hacía en tiempos de los Habsburgo, estaba prohibido el tráfico de esclavos. Con los navíos de permiso empiezan a entrar los esclavos en América. Me refiero a los negros, esclavos negros. Cosa que tampoco en Paraguay se permitió, ¿eh? No, y hubo muy poco, pero más que nada porque estábamos muy lejos de las costas. Si estábamos cerca de la costa, capaz que íbamos a tener también esclavos, pero como estábamos lejos no hubo mucho. Acá casi no hubo. Pero te digo nomás que con los Borbones se introducen reformas ilustradas, entre comillas, que los paraguayos resisten. Porque los paraguayos ven que esas van en contra de sus tradiciones y de sus fueros, como bien dijiste.
Y ahí se producen las revoluciones comuneras, se produce la expulsión de los jesuitas, porque los Borbones tenían una política religiosa, galicana, regalista, es decir, que la iglesia tenía que estar sometida a los mandatos del rey. Te voy a pedir que repita otra vez esa parte, Emilio, No como porque era se cortó. en tiempos de los Habsburgo. Ok, los Borbones tenían una política galicana, regalista, en la que la iglesia tenía que estar sometida a la política del rey, a los mandatos del rey. Entonces, a diferencia de los Habsburgo, que permitieron a las órdenes religiosas trabajar libremente y expandirse libremente por todo el territorio de la conquista, los Borbones les empezaron a cortar las alas a las órdenes religiosas. De hecho, que los Borbones odiaban a los jesuitas. Odiaban a los jesuitas porque los Borbones eran antipapales. Los Borbones eran muy absolutistas. Y los jesuitas juraban lealtad al Papa, no al rey. Al Papa, no al rey. Entonces ahí había un odio con los jesuitas. Y a eso también se suma la leyenda negra, ¿verdad? Los ingleses sobre todo le tenían un odio absoluto a los jesuitas, porque los ingleses se infiltraban, los jesuitas se infiltraban en la Inglaterra protestante para convertir a o para celebrar misa dentro de la Inglaterra protestante cuando eso estaba prohibido. Entonces había un odio también hacia los jesuitas. Y bueno, se suman ahí varios elementos. Lo que sí es que la decadencia del Paraguay va a empezar justamente con la llegada de los Borbones, por las políticas nefastas que los Borbones van a implementar, que van a conducir a la larga a la decadencia del Imperio Español, no solo de Paraguay, sino del Imperio Español. Sí, y justamente ese tema es importante también porque también cambia, se vuelve un reino patriarcal, a diferencia de cómo venía manejándose a través de la reina más que a través del rey anteriormente, o de lo que vendría a ser la parte conyugal. O sea, era más bien, se tomaba las decisiones a nivel conyugal, rey y reina, y después empieza a mandar solamente el rey, y como que va tomando un segundo plano el tema de la imagen femenina, y eso le va restando también un poco de esa estructura familiar desde arriba, y eso, aunque no querramos verlo, de repente es importante porque eso va cayendo como un peso, y empieza el tema de un absolutismo masculino a nivel gubernamental. Por más de que vos tengas un gobernante, la mayoría, todos hombres, pero a nivel de rey y reina, la reina mandaba mucho antes de los Borbones, ¿verdad? La reina tenía peso, sus decisiones tenían peso. Totalmente. Pero cosa que ya no ocurre después. Totalmente. Claro, porque ¿qué pasa? Que los Borbones, de hecho que la dinastía Borbón es de origen protestante. Eso es un elemento fundamental también. Los Borbones son hugonotes, es decir, protestantes franceses, calvinistas franceses, que se convierten, el rey Enrique II, si mal no recuerdo, Enrique, no sé si era el segundo, pero Enrique era el rey Borbón, que se convierte del calvinismo francés, es decir, los hugonotes, era un hugonote, se convierte al catolicismo con la famosa frase: París vale una misa. París vale una misa. ¿Y qué trae este borbonismo? ¿Qué traen los protestantes, los hugonotes? Los conversos traen esta estructura que vos estás diciendo, esta estructura que reduce el rol de la mujer a un rol, claro, reduce el rol de la mujer a un rol meramente
de acompañamiento. Servil. Entendamos cómo. De acompañamiento, básicamente. ¿Cómo? Claro, la mujer es una compañera y nada más. En cambio, como todos nosotros sabemos, para la Iglesia Católica, la figura de la mujer es la figura más exaltada de todas. Protegida, que hay que proteger, que hay que proteger. Y además, otro elemento fundamental que me parece genial lo que estás diciendo, que me lo traes a colación, y a mí se me iba a pasar por alto de eso. Los Borbones traen a España la ley sálica de los franceses. ¿Qué es la ley sálica? La ley sálica es que las mujeres no pueden gobernar. Yes. Nada más y nada menos que las mujeres no pueden gobernar, que solamente los hombres pueden gobernar. En contra de la tradición española, la reina Isabel la Católica tuvimos nosotros acá. Y en contra de esa tradición, los Borbones vienen a traer la ley sálica, que es algo totalmente... Solo los franceses podían tener eso, ni siquiera los ingleses. En Inglaterra tenés una larga historia de reinas, mujeres, y en España también. Pero cuando viene la ley sálica de los Borbones, las mujeres quedan fuera de todo tipo de gobierno. O sea, imagínate de qué estamos hablando. O sea, todos estos defectos fueron introducidos por los Borbones en América y lastimosamente, si le sumas a esto la leyenda negra, es evidente lo que va a pasar con el imperio. El imperio va a caer, tarde o temprano el imperio va a caer. Así mismo, eso es importantísimo. Y con todo este concepto, tanto de las revoluciones comuneras, que son importantísimas también las revoluciones comuneras acá, porque hubieron 2 revoluciones comuneras en Paraguay. Entonces, de ahí, de toda esta información, o sea, con todo este contexto, y acá le paso a la profe, con todo este contexto, con toda esta información de los jesuitas, los Borbones, las revoluciones comuneras, ¿verdad? Entra en acción un joven llamado Gaspar Rodríguez de Francia, que estaba estudiando en Córdoba, ¿verdad? Así mismo. Hasta donde yo sé, él escribió en su pupitre República Romana, ¿verdad? Y quedó eso como anécdota. Muchas anécdotas de Paraguazú, muy interesantes. Que es importante, y quiero ir tocando eso porque imagínense un joven o un muchachón, un hombre de hoy, con toda esa información que él podía acceder y podía analizarlo, cosa que la gente de su edad no podía acceder en esa época fácilmente, pero él sí tenía toda esa información, con toda esa energía que él tenía. Al mismo tiempo, él agarra y empieza a analizar la situación que estaban viviendo ellos con el tema de Napoleón en España y lo que se estaba viniendo de este lado para las Américas. Entonces, es importante entender ese contexto y cómo fue que empieza esa idea, porque para mí el verdadero padre del concepto de protección de lo que fue el Paraguay y lo que es el Paraguay hoy fue Gaspar Rodríguez de Francia. Sin duda, él fue el que mantuvo la nacionalidad paraguaya en orden. En orden. ¿Verdad? No permitió ninguna... Doña Carmen, es más, yo te quiero decir algo, vos sabés esto, mantuvo las tradiciones españolas, doña Carmen. Totalmente, sí, es verdad, mantuvo las tradiciones españolas. El catecismo patrio del doctor Francia es una obra de arte. Es maravillosa, eso... Bueno, en la charla que vamos a tener próximamente voy a presentar eso, de verdad. Hay mucho de mito también en cuanto a que el doctor Francia, bueno, eso lo vamos a ver después de las influencias y de del iluminismo y todo, eso es totalmente falso.
Él mantuvo las tradiciones hasta que asume don Carlos Antonio López y lo sigue Francisco Solano hasta 1869. Es decir, en que ingresa el liberalismo al Paraguay. Así mismo. Y bueno, eso es importante entender eso porque esta semana estuvimos con debates con algunos compatriotas en algunas redes sociales. Hice algunos comentarios y como siempre me fui un poco de otra vez las más, pero yo no puedo luego. Pero me encantó, profe, me encantó porque creo que se quedaron sin argumentos, ¿verdad? Porque es importante entender que de repente hay una mala educación, o sea, hay una mala educación y hay sobre todo una mala ubicación histórica al momento de que la gente se explaye. Por ejemplo, yo prefiero, ¿cómo es que me dijo el muchacho? A mí no me gusta un dictador, no sé qué, y le dije yo, pero ¿qué es un dictador para vos? Y no me contestó, entonces le dije, la dictadura es una forma de gobierno, no es sinónimo de tiranía. O sea, un tirano puede ser marito, y no es dictador, por ejemplo, ¿verdad? Un tipo que está trabajando con delincuencia, claro, que está trabajando con, mira que estoy diciendo su nombre acá y no sé, bueno, vamos a ver si le pongo un pip por ahí, ¿verdad? Pero con delincuencia, con mira, mi querido Alejo, sí. Atendé esto, Alejo. George W. Bush, hijo, electo democráticamente en la República Estadounidense, un tirano que se fue a reventar a Medio Oriente sin que nadie le haya pedido. En nombre de la libertad. La gente se maneja en nombre de la libertad y la democracia, se fue a reventar a bombazos y a matar 5 millones de entre iraquíes y sirios y demás musulmanes, entre afganos, 5 millones de muertes. O sea, ¿y quién le pidió que él se vaya a liberar a esos pueblos? Nadie le pidió, no. Así mismo como ocurrió en la guerra de la Triple Alianza. Suponiendo que sea cierto que el mariscal López fuera un tirano, cosa que no es cierto, no. Una cosa es que sea un hombre fuerte y de autoridad, y otra cosa es que sea un tirano. Eso también la gente en esta época disculpa la palabra que voy a decirte, mi querido Alejo, en esta época de maricas en la que vivimos, pero de verdaderos maricas. Obviamente que el mariscal si el mariscal López viene acá, le va a guachear a todito. Eso es categórico. Le va a guachear a todito. Y claro, yo siempre les digo y me detestan. Paren con el llanterío, por favor, por los fusilados San Fernando. Paren con el llanterío, les digo, porque es realmente, como dice Emilio, no voy a repetir lo que dijo, pero realmente es así. Poco hombres. Y sí, es que se perdió pues eso. Esta generación, inclusive la generación ahora de jóvenes para que vamos muy lejos, de entre 15 y 25 años, vos no le podés hablar fuerte. No, totalmente. No le podés hablar fuerte. Es que no se trata luego no se trata siquiera de hablar fuerte. Simplemente hablar con autoridad. Sí, el don de mando que se dice. No saben, claro, ese don de mando, o sea, no saben y no tienen la noción o no tienen la capacidad de comprender que existen personas que tienen eso que vos decís, el don de mando. Entonces, Marito, ya que le mencionaste, Marito tendrá seguramente sus virtudes y defectos, pero definitivamente don de mando es lo que no tiene. Don de mando es lo que no tiene. O sea, si él tuviera don de mando, este desbarajuste total que hay en el país ahora, no habría. No, eso no habría. Está sentado de que este muchacho no tiene norte.
No, No, no tiene. Es él terrible. está colocado ahí, él está Pero para expulsado. no irnos, no. Claro, y para no salirnos nomás del libreto, es que eso es lo que estamos hablando. Que la leyenda negra es un mecanismo propagandístico, aparte de un paquete ideológico de dominación contra nuestros pueblos. La leyenda negra es uno. Y el liberalismo, las revoluciones, el globalismo, el antipatriotismo, todo está, el anticatolicismo, todo está unido en ese caldo de cultivo que es un paquete de dominación contra a nuestros pueblos. Entonces, nos referimos a toda Hispanoamérica, porque al fin y al cabo somos hispanoamericanos también. Y en toda esa estructura de dominación detrás, siempre los anglosajones y sus lacayos. Los anglosajones y sus lacayos. Es así de categórico. Así de triste. Y hablar de las independencias de las Américas es hablar para mí no de una independencia, sino que de un sometimiento de lo que prácticamente Simón Bolívar y San Martín hicieron a los pueblos, porque eran pueblos pacíficos que fueron sometidos prácticamente por estas hordas que estaban financiadas por los ingleses, por los anglosajones, ¿verdad? Porque eso para mí está cantadísimo. Claro. Y yo no sé cómo la gente no puede darse cuenta de que esto, tanto Bolívar como San Martín, eran delincuentes. Bárbaros eran, a menos Claro, eran traidores. Bolívar, Bolívar era un bárbaro. Hay algo que hay algo que a mí me sorprende siempre de cómo se le enseña a la gente las cosas. De lo que se enseña, de lo mal que se enseña todo. Por ejemplo, nosotros en 1810 éramos todos españoles. Éramos españoles. No, éramos paraguayos. Éramos paraguayos españoles, las dos cosas al mismo tiempo. Y la lealtad de nuestra lealtad era con el rey de España. O sea, nuestra lealtad era con el rey de España. Y como un andaluz es andaluz y español. Al rey de España. Un andaluz es un andaluz y es un español. Claro, el andaluz es andaluz y español. El paraguayo. Claro, el paraguayo era paraguayo y español a la vez. Las dos cosas, no hay contradicción. Así como el yanqui, hoy, el yanqui es yanqui y también es de Florida. Por ejemplo, o sea, de Florida, el estado de Florida, y también es yanqui de Estados Unidos. O sea, no hay pues una contradicción. La gente nomás en su mente acá se le adoctrinó para que crea en una contradicción que no es tal. Entonces, cuando se produce esta revolución de independencia, pero es lógico que el doctor Francia, el tipo que no conocía la traición, es lógico que él iba a jurar lealtad a Fernando VII. Porque traicionar a tu propia patria era traicionar a declararle España. la guerra a España. Totalmente. En esa época España era parte de nuestra patria. ¿Me entendés? Entonces se enseña todo mal. Y después cuando Fernando VII, por sus propios errores y por su propia debilidad y por sus propias falencias, cedió el trono, claudicó, capituló, fue pelón y cobarde Fernando VII. Entonces allí por las circunstancias Paraguay aísla. Pero eso ya era 1820 ya. Paraguay se aísle. Claro, estamos ya en 1821, 22, ya en esa época. O sea, se cuenta todo demasiado mal, todo está muy mal enseñado. ¿Cómo vos vas a ser patriota si vos haces un juramento de lealtad a tu rey?
no sé si me explico, y después le traicionás a tu rey. Eso no puede ser jamás patriotismo. Es ser traidor. Sos traidor. O sea, así de sencillo. Y obviamente que el doctor Francia traidor jamás podía ser, un tipo que sabía muy bien de qué venía la mano. O sea, la palabra traidor pues es algo que no puede jamás entrar en un hombre noble como fue el doctor Francia. Entonces nosotros allí tenemos que observar si se nos enseñó bien esta historia o se nos enseñó mal esta historia. Y ahí te vas a dar cuenta de los errores que hay en la enseñanza de la historia del Paraguay, de los horrores que hay en la enseñanza de la historia del Paraguay. Por ejemplo, 14 y 15 de mayo de 1811 es el día de independencia de esos días. Negativo. Paraguay jamás proclamó su independencia el 14 y 15 de mayo de 1811. Negativo. Pero bueno, ¿por qué se festeja? A los liberales les convenía que ese sea el día de la independencia. Algún día yo voy a descubrir específicamente por qué. Me gusta mi sospecha, sí, bueno, vamos a descubrir. Pero mi sospecha es que ellos querían vincular el mes de mayo de Buenos Aires, el mayo porteño, con el mayo paraguayo. Entonces ellos querían decir que nosotros también tenemos nuestro mayo, nuestra revolución de mayo, ¿me entendés? Esa es mi sospecha. Pero qué nuestra revolución de mayo. Qué independencia interesante que tienen al gobernador Velasco en la Junta. Y eso te iba a decir. Velasco, el gobernador Velasco, ahí está. Es decir, va de independencia. No, pero lo más lindo de todo es que Velasco... Y no solamente estaba en la Junta, era presidente de la Junta. Y le dicen a él, cuando pasa, creo que pasaron 6 meses, 7 meses, que vaya nomás a sus estancias en Paraguarí y que quede ahí. Y él pasa como que jubilado a Paraguarí. Él no fue expulsado nunca. Él pasa como jubilado, va a vivir a Paraguarí. No. Porque hay mucha manipulación totalmente. Todo eso vino todo eso que, como dice Emilio, y muy interesante su visión de que quisieron asimilar a la independencia de la Argentina, que sí era con influencia anglosajona, liberal anglosajona, realmente, porque todos ellos fue una independencia con influencia anglosajona, liberal. Hay un detalle también muy importante. Paraguay, los criollos paraguayos expulsaron 2 veces a los ingleses del Río de la Plata. Así mismo. Era que le tenían jurada a los paraguayos. Le tenían jurada a los paraguayos. El tema del buque militar inglés que entra en la época del doctor, de don Carlos Antonio López, es también una forma de ir tocando la oreja y estar buscando un motivo para tener el encontronazo contra el Paraguay, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, desde acá creo claro. que vamos teniendo ya un panorama bien cerradito. Queda este picor para poder el 1 de junio hacer nuestra charla, profe. Así que creo que quedan todas las puertas abiertas acá. Gracias por acompañarnos esta 1 horita que estuvimos hablando. Lo importante siempre es, mi querido Alejo, unificar los criterios siempre. Sí, siempre. Tener los criterios bien unificados todos, ¿verdad? Para que podamos difundir la verdadera historia del Paraguay. Eso es lo importante. Por eso que son importantes estas reuniones, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos entonces con el Caraiguazú el 1 de junio. El 1 de junio vamos a hablar sobre Gaspar Rodríguez de Francia. Y desde acá muchísimas gracias a los dos. Gracias por venir a la guarida del León. Y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. A las órdenes, camaradas. Nos vemos.